Ya. Bueno, somos el grupo 5 y hoy vamos a discutir, pues lamentablemente no nos puede acompañar Juan del Risco, entonces hoy vamos a discutir entre los dos la película Galileo, un film de Joseph Losey. No sé si se pronuncia así, creo que no, pero bueno. Básicamente, pues es una película que retrata la historia de Galileo y cómo Galileo empieza a desafiar todo este tema de las concepciones tradicionales de, pues, de la ciencia Sí, y cómo la mayoría de estas concepciones como que eh, luchan o van en contra directamente de la religión y de la iglesia. sí, sí, básicamente es eso, ¿no? Como ese intento de demostrar una verdad que él descubrió, pero que incomodaba a las élites del momento, ¿no? Y como esas élites para poder como ocultar, ¿no? O ignorar esa información, pues ni siquiera la veían, ¿no? O sea, como que se hacían, la intentaban cuestionar y el man les decía, oiga, pero vean, por sus propios ojos van a corroborar eso, pero ellos sabían porque ellos aceptaron a puertas cerradas que eso era cierto, pero sabían que eso no les iba a convenir en el tema del control y el poder de la sociedad, ¿no? Porque iba a descentralizar como la existencia humana, ¿sí? O sea, la iba Sí, como a expandir, ¿no? Entonces ellos se vieron muy como atacados por ese lado y prefirieron pues vetarlo, o sea, casi lo matan, pero pues él finalmente después de todo seguía trabajando para ellos, porque ellos sabían que eso era cierto, ¿no? sí, claro. A mí sí me hicieron dos cosas interesantes y relacionado con lo de que Galileo trabajaba para ellos. Y la primera es que hay muchas veces que Galileo pide como fondos para poder como investigar por parte de él, como Hmm, estudiar por parte de él mismo, para poder como incrementar su conocimiento, pero por su cuenta. sí, Y la otra cosa se me hizo interesante es que mencionan que la ciencia no es como si fuera algo en contra de la religión, sino que es como de cierta manera padrinada por la religión, entonces por eso como que tiene que seguir los conceptos y el dogma de la religión. Eso se me hace interesante, nunca había escuchado como ese concepto acerca de la ciencia, casi siempre es como, no, la ciencia va en contra de la religión y por eso pues, es que se criticaba tanto como a Galileo. sí, y pues o sea, la comparación que hacían ahí mucho los cardenales y bueno, las autoridades religiosas del momento, era que pues por un lado estaba la razón, ¿no? Que era la que él defendía y por la que él, pues él mismo decía que se paraba todos los días y le daba fuerza para investigar, etcétera. Por el otro lado estaba la fe, pues la fe basada en unas escrituras que él mismo en la charla con ellos les decía, oiga, si yo me puedo equivocar, porque le cuestionaban pues los descubrimientos, ¿no? Decía, no, lo que usted dijo no está bien. Entonces él decía, si yo me puedo equivocar viendo las estrellas, ustedes por qué no se pueden equivocar interpretando las escrituras, ¿no? Y obviamente cabe el error en ambos lados, ¿no? Pero pues ellos no lo iban a aceptar. O sea, yo creo que la soberbia de la iglesia y la autoridad en esa época, pues en esa época era la época de este grupo, ¿cómo era que se llamaban? Los que asesinaban porque Las no, cruzadas, las cruzadas, sí, exacto. Y, y pues bueno, al final, digamos, conectándolo un poquito con Paulo, se me vino a la mente cuando ya al final vuelve el discípulo, ¿no? Este discípulo que se puso súper triste cuando supo que él pues se había sometido a la voluntad de la iglesia. Y le dice, Galileo le dice, no, pero es que yo fracasé como científico porque este conocimiento se lo estoy entregando a un grupo de poder que lo está mal utilizando y lo está usando solamente para beneficio propio. Y si yo me pongo a ver, pues, o sea, todo el discurso político de Paulo, en cierto modo, él está intentando no hacer eso, ¿sí? Él está intentando que toda la sabiduría vaya y sea en función de la población, de todo el mundo, sin tener pues, que estar en estos grupos tan cerrados, ¿no? Sin tener que pertenecer pues, a estos grupos de poder tan,
como tan, ¿cómo se diría? Como controladores. Sí, se me hace, es cierto porque yo, lo que dice es cierto de que Pablo pues hacía arquitectura para la gente y es una arquitectura que puede gozar pues cualquier persona y no solo el que sabe de arquitectura. Entonces no es como de cierta manera una arquitectura como elitista, por decirlo de alguna manera, como no Sí, discrimina a la gente que no sabe arquitectura, sino que invita a que todo el mundo la goce. Y eso es mucho pues tiene mucho que ver con el discurso político de Pablo, ujú, que es básicamente hacer arquitectura con sentido y no arquitectura, pues yo creería que como arquitectura de revista, sí, que se ve bonita y que es la que todo el mundo, todos los arquitectos quieren hacer, pero porque se ve bonita y no porque realmente tenga un significado que va más allá. sí, no, no, eso es muy interesante. O sea, darse cuenta de por qué él citaba, porque él citó específicamente, pues en la charla anterior que vimos, él citó esa película, ¿no? Una escena de esa película. Y yo creo que iba por ese lado, ¿no? Como por el lado de lo que pasó al final con Galileo, pues que era un genio, pero que por miedo, pues él decía que por miedo a la muerte, ¿no? Él le tenía mucho dolor, mucho miedo al dolor físico, pues terminó precisamente arrodillándose pues a los poderosos del momento, ¿no? Aunque finalmente pudo entregarle el libro al discípulo, ¿no? Y el Pero discípulo digamos que eso pensó, pasa también mucho ahorita y yo lo veo como no rendirse frente a un poder, sino a lo que está de moda. sí, Entonces, el mundo dice, claro, bueno, se está construyendo esto, entonces yo hago esto porque pues es lo que está pegando y es lo que la gente va a querer ver y lo que le va a gustar, en vez de buscar pues, o sea, como un estilo propio en vez de o incomodar, es que ese es el tema, en vez de incomodar, incomodar ¿no? exactamente, en vez de seguir la corriente, buscar, puede que la corriente a veces funcione, pero pues o sea, no se puede aplicar el mismo proyecto a todos lados porque pues todos los contextos son diferentes, ¿no? Y no Entonces se yo creo que avanza, no se avanza ahorita tampoco. sí, ahorita en vez de tener un poder religioso encima de uno, está todo el tema de la moda, Exacto. de que se está construyendo y qué es lo que está gustando y es lo que uno tiende a seguir. Sí, o sea, si uno hace una comparación, o sea, obviamente lo que hizo, pues, o sea, en la autobiografía de Galileo fue muy dramático, ¿no? Porque ya era como la vida o la muerte y le iban a matar. Pero si usted lo pone ahorita en términos actuales, es algo mucho más, no tanto físico, sino más mental, ¿sí? Es Sí, como, está esa misma lucha, pero más como como en las decisiones de cada uno y en la psique humana, como de seguir con lo anterior o nos vamos por este lado, así pues siempre el cambio va a incomodar, ¿no? Yo sí creo eso. O sea, el cambio siempre va a formar caos y el caos siempre puede generar nuevas cosas, pero a su vez destruye otras y pues hay cosas que están ahí que se van a cambiar y no va a ser tan cómodo, ¿no? sí, Pero sí. así son, así es la naturaleza como de las Sí, y cosas. pues ahí empieza el cambio, ¿no? Y pues como la innovación. Exacto. Y pues bueno, este fue el video del grupo 5 de esta semana. Del Risco no nos puede acompañar, tiene unos problemas familiares, pero ya volverá en el otro video. Muchas gracias. Gracias.